Continuamos. Vamos a ver ahora, jóvenes, otro concepto muy importante, jóvenes, en mezcla de gases. La ley de las presiones parciales. Ley de Dalton. La ley de Dalton, jóvenes, dice lo siguiente. En una mezcla gaseosa, 2, 3 o más gases, la presión total de esa mezcla gaseosa es simplemente igual a la suma de las presiones parciales. ¿Correcto? Cada gas ejerce una presión. La presión que ejerce un gas, ¿no es cierto? Eso se llama presión parcial. Entonces, matemáticamente, jóvenes, se puede expresar así. La presión total para una mezcla gaseosa será igual a la presión parcial del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial del gas 3, del gas 4 y así, jóvenes, más la presión parcial del enésimo gas. P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera, etcétera. Eso se llaman presiones parciales. ¿Correcto? Presiones parciales. Entonces, repito, jóvenes, la ley de las presiones parciales dice que la presión total de un gas, de una mezcla gaseosa, mejor dicho, es igual a la sumatoria de las presiones parciales. Ahora, acá, jóvenes, es importante que usted comprenda, y aquí llamamos presión parcial. ¿Correcto? Imaginemos acá un recipiente de un volumen, por ejemplo, 50 litros, una temperatura de 300 Kelvin. Ahí se encuentra el hidrógeno. ¿Correcto? Ese hidrógeno, jóvenes, a este volumen y temperatura tendrá una presión. Digamos, jóvenes, una presión de 4 atmósferas. Así. En otro recipiente de igual volumen que el anterior y a la misma temperatura también hay nitrógeno. Ese gas nitrógeno ejercerá una presión. Digamos, jóvenes, que sea 8 atmósferas. ¿Correcto? Ahora, los dos gases los vamos a mezclar en un recipiente de igual volumen que ellos y a la misma temperatura que ellos también. Entonces, jóvenes, aquí tendremos el gas hidrógeno y el gas nitrógeno. ¿Correcto? Ahora, según la ley de Dalton, dice lo siguiente, que la presión total es la suma de las presiones parciales. La presión que ejerce cada gas cuando está solito, estas presiones de los gases cuando está solo, eso se llama, jóvenes, presión parcial. Entonces, cuando se mezcla esos dos gases, la presión total será la suma de las presiones parciales. Presión parcial del hidrógeno más la presión parcial del nitrógeno. En este ejemplo, jóvenes, ¿cuánto es esa presión total? 4 más 8, 12 atmósferas. Simplemente eso, jóvenes. Entonces, ¿a qué se llama presión parcial? Se dice presión parcial a la presión que ejerce, jóvenes, el gas cuando está solo, cuando está solito. Pero ¿bajo qué condiciones se encuentra ese gas cuando está solo? A la misma temperatura y volumen que la mezcla. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, estos serían presiones parciales. Así, jóvenes. Ahora, cuando está mezclado, cuando el hidrógeno ya está mezclado con el nitrógeno, ¿cuál será la presión que ejerce el hidrógeno? Mezclado ya. Cuando está mezclado, jóvenes, el hidrógeno y el nitrógeno, la presión que ejerce en esta mezcla es igual que su presión parcial. O sea que aquí también será 4 atmósferas. Del nitrógeno también será 8 atmósferas. Pero estas presiones de los gases, cuando está mezclado, esto no se llama presión parcial. Simplemente es presión, nada más.
Porque presión parcial es esto, cuando está solo. Aquí ya no está solo, aquí está mezclado, jóvenes. ¿Correcto? Entonces repito, jóvenes, la presión parcial de un gas es la presión que ejerce el gas cuando está solo a la misma temperatura y volumen que la mezcla. ¿Correcto? A eso llamamos presión parcial. Pero cuando ya está mezclado el gas, la presión que ejerce cada gas es igual a la presión parcial. Coinciden, ¿correcto? Así es. Muy bien. La condición fundamental entonces, jóvenes, es lo siguiente, ¿eh? La mezcla gaseosa y cada gas cuando está solo, el volumen y la temperatura, ¿cómo son? Iguales. ¿Correcto? Volumen y temperatura, jóvenes, son iguales. Bajo esas condiciones se cumple la ley de Dalton. Si el volumen de este gas es diferente que la mezcla, o la temperatura del gas es diferente que la mezcla, esto ya no se cumple, jóvenes. La ley de presiones parciales de Dalton se cumple, jóvenes, solamente cuando el volumen y la temperatura de los gases, cuando están solos, es igual al volumen y temperatura de la mezcla. Bajo esa condición se cumple, jóvenes, esta ley. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, de acuerdo a lo que ya expliqué, ¿no? La presión de un gas, cuando ya está mezclado el gas, es igual a la presión parcial. ¿Correcto? Es igual a la presión parcial. A la presión parcial. Muy bien. Entonces, presión del gas cuando se encuentra mezclado será igual, jóvenes, a la presión parcial del gas cuando está solo. Cuando está solo. Así es. Esa presión del gas cuando está solo, ¿cómo se llama? Presión parcial. Así es. Pero cuando está mezclado, tiene la misma presión. ¿Correcto? Pero siendo riguroso, esto no se llama presión parcial. Ahora nosotros, cuando resolvemos problemas, lo consideramos, lo podemos considerar, jóvenes. Así es. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí entonces vayan tomando sus apuntes. Bien. Vamos a ver, jóvenes, en esta parte la relación que hay entre la presión parcial de un gas con respecto a la presión total. ¿Correcto? Bien. La ecuación, jóvenes, universal de los gases ideales se puede aplicar, jóvenes, también para una mezcla gaseosa o también, jóvenes, para uno de sus componentes. Si esta ecuación la aplicamos para uno de los componentes, aquí lo llamaremos presión parcial del gas, el volumen del gas, temperatura del gas, mole del gas. Y si aplicamos la misma ecuación para toda la mezcla, diríamos presión total de la mezcla, el volumen total de la mezcla, temperatura de la mezcla, moles totales. Ahora, al dividir, jóvenes, esas dos ecuaciones, el gas y la mezcla gaseosa ocupa el mismo volumen. ¿Sí o no? El mismo volumen. ¿Correcto? Se encuentra la misma temperatura. ¿Sí o no? Ahí está el gráfico, fíjense el gráfico. Volumen y temperatura, ¿cómo son? Iguales. R es una constante, se cancela. Al final, ¿qué obtienes? Presión del gas entre presión total es mole del gas entre mole totales. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, se cumple. La presión parcial de un gas entre la presión total es igual a las moles del gas entre moles totales. Ah, pero esta relación tú lo conoces. ¿Cómo se llama esta relación? Habla. ¿Cómo se llama? Fracción molar, ¿sí o no? Fracción molar. Claro. Entonces, jóvenes, esto es igual, diremos, a la fracción molar del gas. O sea, la fracción molar, jóvenes, se puede calcular relacionando moles de un gas entre moles totales, también
presión parcial entre presión total. También se puede hallar así. Ahora, si tú igualas los extremos y despejas la presión del gas, ¿qué es lo que se va a cumplir entonces? La presión parcial del gas, ¿a qué será igual? A la presión total por la fracción molar, ¿correcto? O también es lo mismo, fracción molar multiplicado por la presión total. Así es. Ahora, por otro lado, ojo, la presión parcial y las moles del gas, ¿qué relación guardan? Directamente proporcional. La presión parcial y la fracción molar, ¿qué relación guarda? Directamente proporcional. Y ojo con esto, que se va a aplicar en algunos problemas. Entonces, la presión parcial de un gas es directamente proporcional a moles del gas. Igualmente, la presión parcial del gas es directamente proporcional a la fracción molar del gas. Así es. Muy bien. Vamos a ver entonces, jóvenes, algunos ejercicios relacionados con esta parte. A ver. Vamos a ver la pregunta 6. Dice lo siguiente. Una mezcla equimolar contiene dióxido de carbono, CO2, oxígeno molecular, O2, y neón. Perdón, aquí es neón. Listo. Luego dice, si la masa del dióxido de carbono excede a la del oxígeno en 60 gramos, calcule la masa de la mezcla. Esa mezcla gaseosa, ¿qué masa tiene? Nos pide la masa total. Ahora, ojo, al inicio dice mezcla equimolar. ¿Qué significa cuando dice mezcla equimolar? Claro, todos los gases tienen igual número de moles. Entonces acá colocamos n moles, n moles, n moles. ¿Correcto? Y como ya sabemos, jóvenes, la fórmula, podemos hallar su masa molar. Para el CO2, ¿cuánto sería? Suma pesos atómicos, 44. Para el oxígeno, 32. Y para el neón, la masa molar es igual que su peso atómico. ¿Cuánto es? 20. Porque el neón es un gas monoatómico, bueno, un gas enorme. Listo, jóvenes. Muy bien. Ahora, recuerda que en cálculos de química hicimos esto. La masa de una sustancia es igual al número de moles por la masa molar. Entonces, para el CO2, la masa del CO2, ¿a qué será igual? Número de moles por la masa molar. O sea, 44N. Igualmente acá, la masa del oxígeno será número de moles por masa molar, 32N. Y por último, la masa de neón será igual, 20N. Listo. Entonces, la masa total, ¿a qué será igual? A la suma de masas. ¿Sí o no? ¿Y cuánto es esto? 96N. Entonces, jóvenes, para resolver el problema hay que calcular N, jóvenes. Hay que calcular N. Vamos a llamarle alfa entonces, jóvenes, a esa expresión. Listo. Muy bien. Ahora, tenemos un dato adicional que no hemos usado todavía. ¿Entienden? El dato, jóvenes, dice lo siguiente. Si la masa del dióxido de carbono excede a la del oxígeno en 60 gramos, a ver, ¿cómo expresarías eso? La masa del dióxido de carbono excede en 60 gramos a la masa del oxígeno. Matemáticamente, ¿cómo lo expresas? La masa de CO2 será igual a ¿qué? A la masa del oxígeno más 60 gramos. Listo. Pero la masa de CO2, ¿a qué es igual? 44N. Y la masa de oxígeno es 32N. Y aquí entonces opera. ¿N cuánto vale? N vale 5.
Entonces, luego en alfa. Masa total. Masa total entonces será igual a 96 por N, que vale 5. O sea, 480 gramos. Esa es la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos, jóvenes, con otra preguntita. Dice, el peso aparente de una mezcla gaseosa conformada por metano y etano, ahí está la formulita, metano y etano, es 18. El peso aparente se refiere al peso molecular promedio, masa molar promedio de la mezcla, ¿no? 18 gramos por mol. Determine la presión que ejerce el gas más liviano si la presión del gas más pesado es 1,2 atmósferas. Muy bien. ¿Cuál es el más liviano o el más pesado? Más liviano, el que tiene menor masa molar. Más pesado, mayor masa molar. Bueno, es evidente, ¿no? Aquí hay más carbono, más hidrógenos. Él es más pesado. Muy bien. Del metano la masa molar 16. ¿Del etano cuánto sería? 30. Listo. Muy bien. Ahora, el más pesado dice la presión parcial P sub I. La presión parcial, ¿cuánto es? 1,2 atmósferas. ¿Y cuánto será la presión parcial del metano? Eso es lo que pi. Esa es la incógnita. Ahora, en este problema 1, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar lo siguiente, jóvenes. La presión parcial es directamente proporcional al número de moles. Ahora, ¿tenemos moles? No tenemos moles. Pero también la presión parcial es directamente proporcional a la fracción molar. ¿Tenemos fracción molar? No. ¿Podemos calcularlo? Sí. Porque la masa molar incluye fracciones molares. Podemos hallar, jóvenes, la fracción molar de cada uno. Aquí vamos a calcular fracción molar de los dos, de cualquiera. Cálculo de la fracción molar del metano y fracción molar del etano. Así va. Muy bien. Entonces ya tienen la idea. Veamos aquí entonces. Masa molar de la mezcla será igual. Fracción molar del metano, CH4, por su masa molar, más fracción molar del etano por su masa molar. ¿Está bien? Listo. En esta expresión vamos a hallar, jóvenes, la fracción molar del metano y el etano. La masa molar es 18. Será igual. Fracción molar del metano, coloquemos X. Masa molar, 16. Más fracción molar del etano. La suma de fracciones molares debe ser 1. Nunca te olvides. Si del metano es X, acá será 1 menos X. Masa molar del etano, 30. Listo. Opera eso. Acá tenemos 18. Acá 16X más 30 menos 30X. Y aquí entonces, X. ¿Cuánto sale X? Para nosotros X es fracción molar del metano, por si acaso. Fracción molar del metano. ¿Cuánto vale? 0,86. Listo. 0,86. Eso es del metano. ¿Y cuánto es la fracción molar del etano? La diferencia, pues, porque la suma debe ser 1, ¿sí o no? 0,14. Listo. Ahora,
Utilizando esta relación, planteamos lo siguiente. Luego entonces, bien, para el etano, el gas más pesado, la presión parcial es 1,2, su fracción molar 0,14. Entonces, 0,14 es a la presión parcial 1,2 atmósferas. ¿Correcto? Bien. Esto lo estamos aplicando, jóvenes, para el etano. Para el etano. Esto es la fracción molar. Para esa fracción molar le corresponde esta presión. Ahora, para el metano, la fracción molar es 0,86. Para esta fracción molar, ¿cuál es la presión? Incógnita. Esa es la incógnita. ¿Cuánto sale? 7, vamos a colocarle 7,37 atmósferas. Esa es la presión. Así es. Entonces, jóvenes, estamos aplicando esta relación. La presión parcial es directamente proporcional a la fracción molar. Para 0,14 fracción molar, la presión es 1,2. Para 0,86 la presión parcial será X. Y eso sale 7,37 atmósferas. Muy bien, jóvenes.